Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Un gusto saludarles. Hoy es lunes 12 de agosto. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias por informarse con la emisión estelar de 11 Noticias este 12 de agosto del año 2024. Gracias por acompañarnos. Damos paso a las noticias que representan más relevancia en nuestra agenda informativa de esta noche. Una buena noticia. 300 millones de dólares invertirá empresa extranjera en proyectos de generación de energía solar en Honduras. Estados Unidos se compromete a devolver $1 millón a Honduras de personas que han sido procesadas por corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. La esposa del alcalde de San Pedro Sula, de Roberto Contreras, compareció hoy ante las autoridades del Ministerio Público en calidad de investigada por presuntos actos de corrupción. Nos detalla el periodista Giovanni Villalobos. Luego de una serie de denuncias en su contra, se presentó en calidad de investigada al Ministerio Público Zoila Santos, esposa del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras. A ella se le investiga por los posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude por unos contratos otorgados en la comuna de la norteña ciudad. Está tratando de poder investigar o verificar si se han cometido los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios o también el delito de fraude. Y es por eso que se le ha citado a la esposa del alcalde Contreras para que pueda contestar algunos interrogantes que tienen los peritos investigadores y los fiscales. El edil sanpedrano niega las imputaciones que se hacen a su esposa y atribuye esas denuncias a personas malintencionadas que le quieren dañar porque su compañera de hogar no tiene competencia para ese tipo de diligencias y lo único que tiene a cargo es una oficina que lo hace ad honorem. Lo que están investigando es un tráfico de influencias en el caso de mi esposa y hemos aclarado que mi esposa no maneja ninguna unidad ejecutora de la municipalidad. Mi esposa no maneja ningún presupuesto. Mi esposa no hace compras. Mi esposa no hace cotizaciones. Mi esposa es la encargada de manejar ad honorem el Museo de la Niñez en San Pedro Sula. El apoderado legal asegura que logrará aclarar cada denuncia en contra de su defendida y saldrá bien librada de ese proceso. Vamos a presentar los medios de prueba de descargo pertinentes en relación con el caso que ellos están investigando. Por el momento no se sabe la fecha y hora en la que la dama tendrá que acudir nuevamente para dilucidar el asunto que investiga el ente acusador por unas licitaciones, compra de una vivienda por unos $10 millones y el otorgamiento de contratos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. En otras informaciones, el exfiscal general de la República, estoy hablando del abogado Edmundo Orellana, atrás mío en la pantalla, considera que la corrupción en Honduras se ha convertido en una cultura en el país. Y ejemplo de ello es la reelección de diputados que fueron expulsados e investigados y con detalles de actos de corrupción por la MASI. De acuerdo al exministro de Transparencia Edmundo Orellana, la corrupción es cultural en Honduras y ejemplo de ello es que algunos diputados que votaron a favor de la expulsión de la MASI fueron reelectos y ahora siguen como diputados en el nuevo Congreso Nacional. A la población hondureña le vale un comino el problema de la corrupción. Es decir, estamos tan adentrados en el tema de la corrupción que ya prácticamente es un patrón cultural entre nosotros. La diputada nacionalista Johanna Bermúdez integra la lista de congresistas que estuvieron a favor del retiro de la MASI. Sin embargo, se defiende arremetiendo contra el exfiscal, calificando como una persona sin moral y sustentándose de su reelección legal. Por favor, con todo el respeto que se merece, lo más fácil es salir corriendo. Si hay corrupción y usted tuvo la oportunidad de denunciar, no lo hizo, por favor, no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para llamar la atención absolutamente a nadie. Este especialista en temas anticorrupción concuerda con Orellana, refiriéndose a la deuda pendiente de la justicia hondureña contra algunos políticos que presuntamente se han valido de su investidura para ser parte de la corrupción.
Que se fortalezca la institucionalidad, de manera de que ningún servidor público, incluyendo los diputados, los padres de la patria, como se le denomina, pues tengan influencia y puedan tener algún caso de canonjías que les permita evadir la justicia. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Siempre temas relacionados. Los Estados Unidos de Norteamérica va a devolver al gobierno de Honduras $1 millón. ¿Saben de dónde viene este $1 millón? De incautaciones de bienes que se le hizo al exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya, que está preso. Esto se incautó en los Estados Unidos. Tras firmar un memorándum de entendimiento con las autoridades nacionales, el gobierno de los Estados Unidos devolverá al país más de $1 millón, equivalente a unos 25 millones de lempiras, provenientes de la corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en la administración de Mario Zelaya. Y a la vez fueran subastados, y de estos fondos pues se retornan ahora al país 1.071.166.88 centavos de dólar. De acuerdo a la embajadora Laura Dogu, estos fondos provienen de la venta de una propiedad de Mario Zelaya que compró en los Estados Unidos. Igualmente se devolverá dinero que provengan del narcotráfico o de otros actos de corrupción que se hayan cometido en el país. Por lo que esta mañana deseo dejar en forma clara: no permitiremos que Estados Unidos sea un refugio para la corrupción. Los perseguiremos cuando los encontremos y el dinero de los actores corruptos será incautado y devuelto a las personas a quienes se lo robaron. Además, se continúan los trámites legales para subastar otras propiedades en la República de Chile, en América del Sur, hasta donde el exdirector del Seguro Social giró dinero para comprarse otros bienes. Ellos realizaron algún tipo de transacciones. En aquel momento descubrimos de que habían adquirido bienes. Esos bienes fueron asegurados y posteriormente rematados, y ese es el dinero que está retornando a nuestro país. Estos fondos y todos estos bienes que han sido adquiridos de estas personas que estaban en una estructura criminal tendrán que ser devueltos al Seguro Social. Estos recursos serán invertidos en la compra del Hospital Suizo en La Ceiba, asegura la directora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Yadira Álvarez. René Amaya, 11 Noticias. Bien, seguimos informando. Canillera y miedo le genera a la clase política decisión de exdiputado Midencio Oquelí de declararse culpable por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos. El jueves 30 de marzo del 2023, el exdiputado Midencio Oquelí fue extraditado hacia los Estados Unidos, donde lo acusan por delitos relacionados al narcotráfico. Tras esto, en su primera audiencia, se declaró no culpable de los cargos que le imputan. Sin embargo, en un inesperado giro, Oquelí solicitó cambiar su postura, declarándose culpable de la acusación de trasiego de drogas, lo que para expertos en investigación, todo indica que el ex legislador será colaborador para la justicia estadounidense. Él tiene que dar lo que nosotros llamamos aquí en los Estados Unidos un proffer, y un proffer es donde los fiscales federales llegan a un acuerdo o van a llegar a un acuerdo. Según algunos analistas, esto podría generar canillera en algunos sectores de Honduras, debido a que Oquelí podría quemar a políticos, empresarios y hasta miembros de entidades de seguridad. Entonces, claro que la clase política debe tener cierto temor, porque bueno, él ya se declaró culpable, los vínculos o los nexos cercanos que él tenía con las administraciones públicas donde él fue funcionario, servidor público, de repente sí estuvieron con él en ese tipo de actividades. Para otros expertos, Oquelí ya brindó información importante a los estadounidenses. De otra manera, ellos no negociarían con él, por lo que en los próximos meses se podrían dar a conocer nombres. Para llegar a ese modelo de plea bargaining, que es una negociación con la fiscalía, tuvo que dar información de personas que están un escalón arriba. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión estelar. Un total de 170 médicos hondureños viajarán a Cuba la próxima semana para recibir capacitaciones por un periodo de 3 años. Esto con el objetivo de retornar al país a brindar sus servicios en los hospitales
que serán construidos por orden de la presidenta Xiomara Castro, según lo informa el ministro de SEDESUR. El proyecto de refundación del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, estamos mandando 700 jóvenes a diversos países a especializarse para trabajar en los 8 hospitales que la presidenta Castro está construyendo. Este primer grupo que va a Cuba, 170 jóvenes en 23 especialidades. Se han priorizado aquellas áreas en las que tenemos mayor déficit en los hospitales públicos, como ser ortopedia, endocrinología, nefrología y enfermedades respiratorias y el corazón. Estos jóvenes van a estar entre 2 y 3 años en Cuba y al regresar el Estado está obligado a contratarles en los 8 hospitales que la presidenta está construyendo. Así es, 170, porque los convenios con los países que los van a recibir tienen ciertos tiempos y requisitos. Estamos dialogando con México, estamos dialogando con América del Sur, algunos países que tienen hospitales de formación y centros de formación de especialidades bien grandes, y el objetivo es justamente ese, ¿no? De que estos hondureños puedan ir a estudiar y regresar a devolverle al país lo que han aprendido. En las próximas semanas esperamos que ellos inicien entre septiembre y octubre sus clases en la Universidad de La Habana, en Cuba. ¿Y los próximos ministros, la próxima generación, cuándo estaría saliendo? Esperamos mandar otro grupo a finales de año o inicios de 2025. En las últimas horas, al menos 4 personas fallecieron a causa del dengue a nivel nacional y las autoridades hospitalarias reportan muchas atenciones por esta enfermedad. Honduras mantiene cifras récord en hospitalizaciones por dengue grave en los centros asistenciales, con más de 200 pacientes internos en menos de 48 horas a nivel nacional y con 4 fallecimientos sospechosos, siendo las regiones de San Pedro Sula y Tegucigalpa con la mayor incidencia de un 50%. Siempre mantenemos un flujo constante de pacientes con dengue en el área pediátrica, aproximadamente unos 40 a 60 pacientitos por jornada. Cada jornada son 3 jornadas, entonces tal vez se atenderán al día unos 200 pacientes. Con más de 8.000 casos positivos semanalmente, especialistas detallan la complicada situación por los débiles planes de abordaje de la enfermedad por parte de las autoridades. Lamentablemente, nuestro país está sufriendo el embate de esta enfermedad, la cual está dejando una gran cantidad de casos, por un lado, y por otro lado, una gran cantidad de personas fallecidas. El Hospital Escuela, siendo un sanatorio de referencia, es el que presenta el mayor número de pacientes durante este 2024. Los especialistas hacen un llamado urgente a los padres de familia de llegar de manera inmediata a los centros de salud al mínimo síntoma de la enfermedad. Hoy amanecemos con 52 hospitalizaciones de pacientes con sospecha de dengue, de ellos 34 son pacientes pediátricos, una cifra de 52 pacientes. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Luto y consternación invade a los pobladores de Salamá en el municipio de Tocoa, Colón, tras el fallecimiento de una menor de 4 años por sospecha de dengue grave. En medio del dolor y el llanto, los familiares le dieron el último adiós. Nos ha conmovido, nos ha llenado de mucha tristeza, muchas lágrimas en nuestra comunidad. Hemos visto un caso ya de dengue en este caso, ¿verdad? Como se anunció por los médicos y en su última instancia, esta fue la causa de su muerte, ¿verdad? Creo que en este caso, como autoridades, como personas, como comunidad, debemos unirnos hoy más que nunca. Quizás no tuvimos que haber esperado este caso, ¿verdad? Para que llegara a dicha instancia. Por otro lado, los afiliados al Seguro Social siguen denunciando que persiste la calamidad en el seguro para atender sus enfermedades. Completamente colapsado, hundido en la precariedad es lo que impera en el Instituto Hondureño de Seguridad Social por la falta de suministro de insumos vitales para enfermedades de los derechohabientes que, sumado a esta crisis, sufren de malos tratos de parte del personal, falta de exámenes diagnósticos a pesar de pagar por todos los servicios, realizan largas filas diariamente y solo reciben un no por respuesta. No hay nadie, una auditoría para la cuestión de cada cuánto hacen peticiones. Parece que tendría que ir a Rusia a pedirle a Putin que dijera qué se necesita para controlar los medicamentos.
Expertos señalan que es preocupante la ingobernabilidad que hay en la institución, con una junta directiva que se ha dedicado a obstaculizar el trabajo de los directores ejecutivos, que son cambiantes por cada crisis que se atraviesa. Hablan acerca de las carencias y de sus experiencias y de lo que tienen que hacer para que puedan ser evaluados en el sistema privado, y realmente deja mucho que desear. Alertan que en un par de meses muchos pacientes con enfermedades crónicas quedarán sin tratamientos por la falta de licitaciones que no se hicieron a tiempo, y las repercusiones en la salud que tendrán que padecer los derechohabientes serán mortales. Además, existe un deterioro progresivo producto de los años de estos equipos y de su uso constante, por lo cual él había propuesto un plan de un nuevo modelo de contrato para las compañías que estaban dando el servicio. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Más informaciones en 11 Noticias, emisión estelar. Les informamos que el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, ha dado a conocer que está en diálogo con el Congreso Nacional para la aprobación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Ante las presiones de sectores para la aprobación del presupuesto de elecciones primarias, que asciende a 1.492 millones de lempiras, el ministro Marlon Ochoa aclaró que la Secretaría de Finanzas no cuenta con las facultades legales para remitir el presupuesto del Consejo Nacional Electoral al Congreso Nacional, sustentándose del artículo 21 y 22 de la Ley Electoral. Ochoa especificó que la CEFIN solo tiene la atribución de emitir un dictamen una vez que el Poder Legislativo así lo requiera. Por instrucciones de la presidenta hemos iniciado un diálogo permanente con el Congreso Nacional para la aprobación del presupuesto de las elecciones primarias de marzo de 2025. La Secretaría de Finanzas emitirá su dictamen sobre el presupuesto una vez que el Congreso lo apruebe. Seguidamente, el CNE salió al paso para confirmar lo explicado por el ministro Ochoa. Es por ello que este día se remitió el anteproyecto a la oficina del primer secretario del Congreso, Carlos Zelaya, para posteriormente someterlo al Pleno. Y ya se lo presentaron al Congreso para que a través de Secretaría, para que lo someta a discusión y aprobación ante el Congreso Nacional. De su lado, el diputado de Libre, Juan Barahona, le dio la razón al secretario de Finanzas y próxima autoridad del CNE, dejando a un lado todo rumor que el oficialismo no tiene la voluntad política para la aprobación del presupuesto electoral. Está diciendo que no es Finanzas, es el Consejo Nacional Electoral que formula el presupuesto en base a sus necesidades, sus proyecciones en el día de y antes de las elecciones. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Rumbo a las elecciones primarias, el dirigente del Partido Nacional, Roberto Ramón Castillo Callejas, denunció que el precandidato presidencial Nasri Adfura del Partido Nacional maneja a su conveniencia los fondos de la deuda política del Partido Nacional. El dirigente del Partido Nacional, Roberto Ramón Castillo, ha denunciado este lunes que el precandidato presidencial Nasri Adfura controla de manera arbitraria los fondos de ese partido, los que siguen recibiendo del Consejo Nacional Electoral por concepto de deuda política, cuando esto le corresponde solamente a las autoridades del instituto político. Que le están adelantando un dinero al grupo de Tito, o no sé si a él o al grupo de Tito, de la deuda política que viene o de la que no han pagado. Y al final ellos no pueden recibir ese dinero, quien lo tiene que recibir es o David o lo tiene que recibir Fátima, pero no lo puede estar recibiendo una persona que dispone de ello sin tener o no ser absolutamente nada dentro del Partido Nacional como Comité Central. Desde el movimiento de Tito Adfura consideran que esos son comentarios fuera de lugar y sin sentido de un líder de ese partido, que lo que debería de hacer mejor es tratar de unir y no dañar.
Bueno, respetamos más, no compartimos el pensamiento de Ramón Castillo. Claro que él en su momento tuvo un movimiento político que no rindió frutos esperados y creo que también ha quedado pues en ese sentido como un crítico al Partido Nacional. Castillo afirmó que esos fondos que está manejando Astura son provenientes del CNE y el ente niega esa posibilidad. Al Partido Liberal, Partido Nacional y el Partido Libre prácticamente ya no se les debe nada de la deuda política de las últimas elecciones y tampoco se les ha adelantado dinero. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. El precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasri Asfura, realizó una gira por la mayoría de los municipios del departamento de Cortés el pasado fin de semana. Con el acompañamiento de líderes cachurecos, aseguró que está comprometido con el norte del país y que espera el apoyo de sus seguidores. Trabajo por hacer, un enorme trabajo el 9 de marzo y el 30 de noviembre. Tenemos que trabajar enormemente para demostrar la fuerza del Partido Nacional. Necesitamos 1 millón de votos como mínimo en las internas del partido. Todo el partido tiene que demostrar ese 1 millón de votos para que nos miren realmente como Partido Nacional de Honduras, que somos una alternativa. Y la precandidata presidencial del Partido Nacional, Ana García de Hernández, durante el fin de semana realizó un conversatorio con jóvenes nacionalistas. En el evento, la ex primera dama buscó atraer a este segmento de la población para las próximas elecciones. En este encuentro también le acompañó su precandidato a la alcaldía del Distrito Central, Roberto Pineda. Queremos escuchar a los jóvenes, escucharles, entender cuál es su visión para Honduras, cuáles son sus planes y cómo se van a integrar en esta nueva etapa del país, en este nuevo gobierno, y que de esta manera pues nuestros planes vayan más cercanos a la juventud. Para nosotros, recuerde que Honduras es un país eminentemente joven, tiene una población joven muy grande y por eso es importante escucharles, y a eso es a lo que venimos hoy, y de aquí pues saldrán ideas muy innovadoras. Ya hemos visto en otros eventos cómo ellos tienen un enorme potencial, muchísimas ideas, y de ahí pues saldrán grandes programas para nuestro gobierno también. Donde es importante la participación de la juventud, no solo en el tema del voto, sino que también que alcen la voz, que se involucren, que sean parte de estos conversatorios para poder recoger qué esperan ellos, tanto de la parte presidencial como la parte municipal, y poderlo plasmar en un plan de gobierno que venga a producir en aquel momento buenas oportunidades para ellos. Siempre en el campo político, el movimiento 28 de junio de Libre da total respaldo a su precandidata presidencial Rixi Moncada en Santa Bárbara. El movimiento 28 de junio realizó una concentración política el pasado fin de semana en el departamento de Santa Bárbara, reafirmando el respaldo a la precandidata presidencial Rixi Moncada para llevarla a la silla presidencial, prometiendo a la vez un futuro prometedor para Honduras y sobre todo a la juventud. De construcción de la segunda victoria del Partido Libertad y Refundación. Hoy lo hacemos desde uno de los movimientos más fuertes que tiene el Partido Libertad y Refundación a nivel nacional. Hoy se reconstruye el nuevo M28 en el departamento de Santa Bárbara y lo hacemos de manera graníticamente unida. Los dirigentes de Libre mantienen su mirada enfocada en la unidad para construir la segunda victoria del poder popular, porque aseguran que la administración de la presidenta Xiomara Castro ha logrado marcar un precedente de cambio en el país. Este partido se fortalece permanentemente, crece y crece. Y una de las cosas que la miré aquí y que la estoy viendo en todo Honduras es la incorporación de mucha juventud. Muchos jóvenes están creyendo ya en la propuesta de Libre porque han visto el gobierno de Xiomara. Bueno, que el Libre está fuerte, que tiene el apoyo de nuestra presidenta, que todo lo que está sucediendo en Honduras, toda la fortaleza del Libre, del M28, se debe al buen gobierno de Xiomara. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. En San Pedro Sula, autoridades y precandidatos presidenciales del Partido Liberal en una nutrida concentración también ratificaron la unidad de este instituto político.
Los liberales demostraron estar más unidos que nunca para sumar, vencer y transformar a Honduras durante la gran fiesta de la amistad y unidad del Partido Liberal que se suscitó en San Pedro Sula. La fiesta liberal contó con la participación del precandidato presidencial Jorge Calix, quien dio un mensaje lleno de esperanza para trabajar por el pueblo hondureño. Hoy hemos despertado un gigante que estaba dormido. Hoy hemos despertado un gigante que estaba dormido y que se ha parado, que se ha puesto de pie para defender al pueblo hondureño que vive el Partido Liberal. Todavía hay un camino que recorrer. Hay que trabajar fuertemente. Miles de correligionarios de diferentes partes del país llegaron al sector Felipe Zelaya de la ciudad industrial, ondeando la bandera rojo-blanco-rojo para escuchar el mensaje de esperanza y unidad de sus líderes. En el magno evento también participó el alcalde y precandidato por la alcaldía de San Pedro Sula, Roberto Contreras. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Y esta tarde quiero agradecerle al presidente del Central Ejecutivo, el abogado Gianni Rosenthal, por mantener unido al Partido Liberal de Honduras. Decirles que la esperanza seguirá siendo rojo, blanco y rojo, el Partido Liberal. La fiesta liberal continuó con el mensaje majestuoso del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, quien compartió un mensaje de unidad y agradecimiento a los hondureños por el apoyo brindado. El Ejecutivo del Partido Liberal ha tomado una decisión trascendental que ha transformado este partido. Ha decidido abrir las puertas del partido y permitir que puedan venir fuerzas de otros partidos a fortalecer nuestro partido. Y esa era la señal que estaba esperando. Y hoy estamos sumando con estos candidatos. Estamos uniendo al partido y vamos a vencer para transformar a nuestra patria Honduras. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Asimismo, Jorge Calix, precandidato presidencial liberal, se reunió con las bases del liberalismo, pero en el departamento de Atlanta. Mírenle a los ojos, agarren esta bandera y díganle: hoy sí, papá, vamos a ganar las elecciones. Porque vamos a ganar las elecciones. Porque Honduras nos necesita. Porque no pueden seguir los mismos. Porque las cosas tienen que cambiar. Jorge Calix visitó el departamento de Atlántida, uno de los actuales bastiones del Partido Liberal, donde recordó a la población que este partido es la opción para realizar un verdadero cambio a la situación que atraviesa el país. Atlántida, La Ceiba no se quedó atrás, así que esto nos hace creer que vamos en el camino correcto y que vamos a ganar las elecciones primarias, que vamos a unir a los liberales para luego unir a la familia hondureña y derrotar al partido de gobierno en las elecciones de noviembre de 2025. El Partido Liberal va a ganar sin... El Partido Liberal gobierna en la actualidad 5 de los 8 municipios de Atlántida. Se sumó al equipo de Calix el actual alcalde de La Ceiba, Bader Deep, que pretende consolidarse por un segundo periodo. Yo confío en Jorge, lo estoy acompañando e invito al resto de la población que se acerquen, escúchenlo y créanme, él es la mejor opción, no solo para el Partido Liberal, sino para todo Honduras. El evento en La Ceiba fue acalorado por cientos de liberales, algunos como Calix regresaron al partido rojo, blanco y rojo. Bastante grande, fuertísimo, más de 10,000 personas en San Pedro hoy, pues queremos hacer una actividad tal vez no tan grande como esa, ya que pues las ciudades son de la población mucho más extensa de la de San Pedro. En este recorrido se aprovechó para visitar el municipio de El Porvenir, donde se asumió el reto de cambiar una hegemonía que ha tenido el Partido Nacional por 4 periodos consecutivos. Sí, he tomado la determinación de apoyar al abogado y con él vamos. Con esta gira, un buen sector del liberalismo ratificó su apoyo al proyecto presidencial de Jorge Calix. Para 11 Noticias, César Funes. Después de los comicios en Venezuela, persisten las confrontaciones entre la oposición y el chavismo, cuyo líder Nicolás Maduro pidió en Consejo de Defensa mano de hierro contra aquellas personas que sigan protestando y señala que a pesar de esto, el pueblo sanará. Porque no le vamos a entregar a esta oligarquía fascista el poder político en este país. No le vamos a entregar y vamos a traicionar a nuestro pueblo.
mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales y la sociedad irá sanando. Asimismo se refirió a los opositores María Corina Machado y Edmundo González, a quienes criticó porque se mantienen escondidos y no dan la cara. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado, desde la clandestinidad, llamó a la ciudadanía a salir a las calles este sábado para cobrar lo que ellos aseveran es su triunfo. Que ahora pretenden desconocer tu voluntad. Este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Maduro fue proclamado presidente por el CNE de Venezuela con el 52% de los votos, pero el Poder Electoral no ha publicado el detalle del escrutinio, excusándose en un hackeo sufrido. Por su parte, la oposición mantiene su postura de haber ganado con el 67% de los votos y manifiestan que el 80% de las actas que ellos poseen cuentan una historia distinta a la del chavismo. Este es un informe para 11 Noticias. Maduro dice que no va a entregar el poder a la derecha fascista y María Corina Machado pide a la gente desde donde está escondida que salga este sábado, el sábado 17, ¿verdad, Andrea? Entonces es este fin de semana que salgan a las calles. Así están las cosas en Venezuela. Mientras tanto, en la nota positiva en Honduras, el ministro de Energía, Eric Tejada, está anunciando que una empresa en Choloma Cortés va a invertir $300 millones en proyectos de generación de energía solar. Con Aminopep Forte tenés mucho por hacer. Presenta. El ministro de Energía, Eric Tejeda, anunció que una empresa extranjera invertirá $300 millones en la producción de energía solar fotovoltaica en el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés. La empresa va a introducir vía mercado de oportunidad 300 megawatts solar fotovoltaico con almacenamiento de energía del 20%. Va a estar conectada esta planta a la subestación Agua Prieta en Choloma Cortés. La inversión en la primera etapa son $150 millones y en la segunda, una vez que se completen los 300 megawatts, va a rondar los $300 millones, ¿no? De acuerdo a expertos, la incorporación de 300 megas a la red eléctrica nacional a través de este nuevo proyecto vendrá a solucionar una gran parte de los problemas energéticos de Honduras. Una muy buena noticia. Recordemos que el tema energético del país tenemos que verlo, que ya somos un sistema que rondamos los 2.000 megas. Y estos 2.000 megas que hoy por hoy estamos utilizando, tenemos un déficit de cerca de 200 megas. Y año con año va creciendo la demanda. Nos va a permitir que los racionamientos de energía, que los cortes de energía desaparezcan. Por su parte, empresarios felicitan las labores ejecutadas por parte del ministro Tejada y al gobierno por proveer más energía para mitigar su impacto en el país, así como la generación de empleos en estas regiones. Por un lado, a resolver parte del problema que tenemos con el desempleo, ¿verdad? Ellos están hablando de crear unos 1.500 empleos en lo que es la instalación de la planta solar. Y por otro lado también vienen a ayudar a lo que es la generación de energía, pues. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Con Aminopep Forte tenés mucho por hacer. Presentó. Vamos al tema de los dólares. El presidente de la Comisión de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, asegura que el país se enfrenta a una demanda sobreestimada de dólares, lo que está limitando el acceso a la divisa. Honduras se enfrenta a una demanda sobreestimada de dólares y es lo que ha impedido que se logre cubrir las necesidades de las empresas y las personas naturales, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Marcio Sierra. Existe una demanda sobreestimada de todos los agentes cambiarios. Entonces, estos agentes lo que hacen es
que como creen de que no les van a dar la cantidad que piden, entonces piden el doble o el triple y entonces les dan lo que ellos presentan, porque el Banco Central pide pruebas de las divisas que necesitan con la factura, si les aprueba lo que ellos piden, pero ellos dicen no, necesito 100 millones de dólares, entonces pedite 200 para ver si te dan los 100 y así es, entonces por eso la demanda está sobreestimada. Para algunos economistas es necesario señalar que el país también enfrenta una fuerte caída en sus ingresos por exportaciones, lo que le resta ingresos de dólares. Las remesas de suerte se han ralentizado un poco, pero continúan creciendo. Sin embargo, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada aseguran que un 97% de sus afiliados reportan dificultades para acceder a la divisa. El 95% de los empresarios en Honduras tienen dificultades para poder acceder a los dólares y esto ha representado costos adicionales de hasta el 15% en las líneas de financiamiento. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En otras informaciones, el canciller de la República de Honduras, Eduardo Enrique, anunció que Naciones Unidas ha aceptado desclasificar la información solicitada por Honduras para la instalación de la famosa Sisi. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, confirmó que las Naciones Unidas ha aceptado la petición del gobierno de Honduras de desclasificar información para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en el país. Ya hemos recibido una comunicación de parte de las Naciones Unidas sobre la solicitud que hicimos de desclasificar parte de la documentación que es parte de la negociación. Naciones Unidas ha aceptado desclasificar el informe de expertos con la legislación que se puede avanzar y nosotros pues también creo que podremos presentar al pueblo hondureño parte de las peticiones. Según el funcionario, la desclasificación será parcial y no total, lo que refleja que existe toda la voluntad de ambas partes para que la instalación del mecanismo se haga realidad en el menor tiempo posible. Y el trabajo sigue, entonces el compromiso sigue, naturalmente siguen como en la nota corresponsal indicada de Naciones Unidas, que todo la condición tiene que ser acordada entre la parte para el posible mecanismo. Desde el foro parlamentario y la sociedad civil dicen que están a la expectativa de la información que desclasifique Naciones Unidas para conocer quién es el que se opone a que el mecanismo internacional se instale en el territorio de Honduras. Habrá que determinar si esta información, esta respuesta de Naciones Unidas es una desclasificación total o parcial sobre la información, pero independientemente de esto creo que marcará una nueva ruta de este proceso. La primera fase del acuerdo con Naciones Unidas vence en diciembre del presente año. Se espera que a esa fecha se conozca toda la información desclasificada y conocer las verdaderas trabas por qué la Sisi no ha venido al país. René Amaya, 11 Noticias. Y escucha muy bien la siguiente reacción. El ministro Ricardo Salgado califica de fascistas y mafiosos a partidos de oposición porque según él son los causantes de los altos índices de miseria en este país. El ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, lanzó una dura crítica en contra de la oposición política del país, a quienes tildó como mafiosos y los acusó de tener la nación sumergida en altos índices de desempleo, violencia y miseria. A esto se sumó el reclamo también del expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien textualmente citó: Ministro Salgado, usted es valiente y comprometido, pero que no se le olvide mencionar las 10 familias que más se benefician de las exoneraciones en Honduras. Hoy te entretienes mencionando a empleados y gendarmes que les prestan el rostro. De una clase oligárquica que se encargó de destruir la dignidad, la moral y las condiciones materiales de las mayorías que se empobrecieron todos los días. Esos mismos son los que están en la oposición hoy. Si usted sale a la calle, basta con que vea a los alrededores y se dé cuenta de que estos le hablan de un paraíso que no existe, es un paraíso para ellos. Ante esas declaraciones, las respuestas no se hicieron esperar. Este dirigente nacionalista calificó como falsedad lo expresado por Salgado e indican que el oficialismo oculta su incapacidad para administrar culpando a otros. Porque la ley de justicia tributaria, como está en este momento redactada, tiene un alto nivel
de influencia ideológica y vendría a destruir absolutamente todos los cimientos de la posible inversión que de por sí ya están alejándola. Funcionarios insisten en que los partidos de oposición trabajan a diario en desmeritar los avances del gobierno izquierdista y se evidencia con el estancamiento que persiste en el poder legislativo con los temas de interés nacional. Por supuesto que sí, los grupos de poder son los que están obstaculizando no solo la ley de justicia tributaria, sino que todas aquellas leyes que vayan en beneficio de las grandes mayorías, porque eso haría que nosotros sigamos en el poder y que ellos pues tengan que perder el control del Estado. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Vamos a presentarle un mensaje que ha colgado en su cuenta de X el secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya Castro. Ha dicho: estamos alegres por el avance de la remodelación del Estadio Morazán de San Pedro Sula, un proyecto impulsado por la presidenta Xiomara Castro a través del FIS con Deporte de Sol y la ENE. Grama, gradería, camerinos y luces es lo que prometen. Esta inversión es clave para el desarrollo del fútbol sanpedrano, ya que mejora la infraestructura y las condiciones para jugadores y aficionados. Invertir en deporte es invertir en el futuro de nuestros jóvenes. En unas semanas más estará listo y pronto estaremos inaugurando este importante proyecto junto a la presidenta, y utiliza el hashtag Xiomara. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. 2 asaltantes en las últimas horas fueron entregados a la justicia por sus propios padres en La Ceiba, Atlántico. Padre de familia colaboró con autoridades para entregar a su hijo asaltante. Tras identificarlo en video de varios robos cometidos en La Ceiba, el detenido fue identificado como Sadiel Isaac Hernández, de 18 años de edad. Y dando la cara por él, yo sé que sí cometió el error, sí lo cometió. Y estoy dando la cara por mi hijo y pedirle a toda esa gente que si mi hijo les hizo algo, que me lo perdonen, porque yo he venido a dar la cara aquí por él, para que él nos diga, él tal vez ha cometido esos errores, pero hasta hace poco él empezaba esas cosas. Entonces yo dije, para que mi hijo no crezca en eso, tengo que entregarlo a la autoridad. Después de esta captura, tanto la madre como el padre de otro joven identificado como José Gustavo Callejas decidieron seguir el ejemplo y se abocaron a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigación a entregar a su hijo. Este sería el segundo joven que está en poder de las autoridades. El día de ayer este joven fue puesto a disposición por sus padres a esta unidad departamental número 1, lo que es la Dirección Policial de Investigaciones. En estos momentos el joven fue trasladado a lo que es el juzgado correspondiente para que él pueda responder por los delitos que se le imputan. En videos de varios asaltos se observan 3 jóvenes cometiendo atracos, los cuales pertenecen a una estructura independiente. Sin embargo, 2 de ellos ya guardan prisión. Asimismo, autoridades han recuperado una motocicleta que estaría participando en algunos asaltos. Estos jóvenes vendrían comenzando a realizar este tipo de actividades ilícitas en los meses recientes. Solo eso fue y estoy arrepentido, por eso me vine a entregar con mi familia. ¿Estás arrepentido? ¿Y tus padres qué te dijeron? ¿Que te vinieron a dejar? Sí, también yo le di la palabra a ellos que sí, también estoy arrepentido y que se haga conforme a la ley. Ya vas a pagar tus consecuencias. Sí. Autoridades están tras la pista de otros asaltantes que estarían operando en el sector este de La Ceiba. Sobre todo, buscan dar con el paradero de un individuo que le quitó la vida a un estudiante universitario. Para 11 Noticias, César Funes. Antes de cerrar, quiero felicitar a ese padre de familia que tuvo el valor, la entereza de ir a entregar a su hijo porque lo vio que estaba robando. No es fácil lo que hizo ese señor. Ver que su hijo estaba en el mal camino, que se estaba convirtiendo en un ladrón, y fue y lo entregó a la policía. Esto motivó para que otros 2 padres de familia entregaran a otro muchacho que estaba en la delincuencia. Es digno de destacar la acción de estos padres ceibeños que prefirieron entregar a sus hijos a que siguieran delinquiendo, que siguieran de ladrones y asaltantes en La Ceiba. Muy bien a estos padres de familia, merecen todo el reconocimiento.
Al cerrar les contamos que las estructuras criminales acechan escuelas y colegios aquí en Tegucigalpa. Su nicho para la venta y distribución de drogas, estos colegios. Alerta en colegios y escuelas de Tegucigalpa y Comayagüela, luego de que la Policía Nacional informó de que a diario recibe denuncias de nuevas drogas que están invadiendo a los jóvenes en los centros educativos, algunas sintéticas, otras conocidas como proppers, poderosos estupefacientes que están teniendo como nicho de venta los colegios capitalinos. Bueno, eso es a diario, sobre todo cuando son instituciones que son públicas o del Estado. Ya con las instituciones privadas ya es un poco muy diferente y no hemos tenido conocimiento, pero sí en los centros de estudio público. Todo sucede en medio de una problemática de violencia que, según algunos expertos, es impulsada por el consumo y el comercio de las drogas. Por tal razón es importante se atienda esta situación antes de que muchos jóvenes lleguen al punto de no retorno. Por lo que se deben de tomar medidas, ¿verdad? Entonces es un tema que convoca o nos debe de convocar a los actores, ¿verdad? Todos los actores que estamos involucrados, comunidad educativa, padres de familia, autoridades. Por otro lado, los profesionales en seguridad consideran que la responsabilidad no solo cae en las autoridades o los directores de centros educativos. Los padres deben mantener de cerca a sus hijos y más en estos tiempos. Bueno, están muy atentos a las reacciones que puedan tener sus hijos, hablar con sus hijos. Creo que este es el momento más adecuado. Otros consideran que la policía escolar debe mejorar sus funciones para preservar el futuro de Honduras. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, hemos llegado al final. Hablábamos con Marlon de la difícil situación de la delincuencia en La Ceiba. Ojalá mejore por la ciudad, por los ceibeños, por el país. Andrea, nos vamos. Nos despedimos, buenas noches, gracias por habernos acompañado. Quédese con El Gallo y mañana a las 5:55 le esperamos tempranito en 11 Noticias, primera hora. Feliz noche. Feliz noche, ganó el Motagua.